Noticias Caracol abrió el espacio para escuchar a los jóvenes del país. Hoy en ¿Y nosotros qué? Nos acompañan los jóvenes de la comunidad afrocolombiana. Bienvenidos. Muchas gracias, Suri Baloyes, directora de Afrocon y comunicadora social periodista. Muchas gracias, Sergio Mosquera, abogado, coordinador de proyectos de la Corporación Pueblo Negro Fuerte y activista, por supuesto, por la justicia racial. Buen día, Juliana Peña, comunicadora social y periodista y creadora de contenido acerca de cánones de belleza de las personas negras. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Hoy en día ser joven afrocolombiano implica enfrentar retos que van mucho más allá de la individualidad, que van mucho más allá de ese individuo y también enfrentan retos estructurales y colectivos. Sobre esto quiero empezar abriendo esta conversación porque esos retos que son desigualdad, violencia, oportunidades laborales, esa brecha que existe ahí también. Y quiero empezar con un dato del DANE. Según el DANE, la población afrocolombiana representa el 9.34% del país, pero según esta misma entidad, también es la población que enfrenta mayor pobreza multidimensional. Y sobre esto quiero hacerles unas preguntas y es, ¿cómo se vive primero esa desigualdad en el día a día de ustedes y también de la comunidad afrocolombiana? Pero también si creen que en Colombia hoy en día hay, digamos que una falta de oportunidades para esta población. Entonces siento que sí, que entra como en el tema de conversación al momento que hablamos de la desigualdad, de la no representación también, y de cómo eso hace que nosotros no nos sintamos tampoco representados en esos espacios. Más allá de la parte de las cifras, es una cuestión que va de manera multidimensional en varios de los escenarios que marcan, por supuesto, los ritmos, estilos y sentidos de vida de la comunidad. Yo totalmente de acuerdo con ustedes, pero a esto le adiciono un punto y es que si hablamos de cifras, el DANE no nos contó cómo debía ser. Entonces, si partimos desde ahí, el hecho de que no nos cuenten y no sepan cuántos somos, que no sepan dónde estamos, significa también una reducción en términos presupuestales, en términos de oportunidades y en términos de muchas otras cosas que impactan nuestras vidas y nuestros territorios. Para hablar de desigualdad también creo que es muy importante hablar de lo que significa el racismo estructural. Y digamos, quiero hacer énfasis en eso que me decías, que el DANE, esta entidad, no contó bien a la población afrocolombiana. Digamos, ¿podrías ampliarnos, Suri, por qué? Cuando las personas negras afrodescendientes habitan los territorios, el departamento del Chocó, San Andrés Providencia, entre otros, normalmente son territorios en los que es muy difícil llegar. Y como es difícil llegar, entonces la excusa es no, pues para mí es muy difícil irlos a contar en un pueblo donde a mí me toca llegar en lancha, llegar pues de formas alternas, y justamente de eso se trata. La dificultad de acceso no solo es para el encuestador del DANE, sino que imaginándonos lo que significa que llegue una universidad a ese lugar, que llegue un centro de salud y demás. Sobre eso, el racismo estructural, sí me gustaría como hacer una pausa aquí porque es importantísimo y quiero que empecemos otra vez de nuevo con Juliana y nos cuentes sobre ese racismo estructural para poder abrir la conversación, que gracias por ponerle ese punto ahí porque sí es muy importante. Uy, siento que a veces se vuelve como un tema complicado cuando se habla del racismo estructural por el simple hecho que se invisibilizan muchas voces cuando se habla de este tema. Comienza con la invisibilización, con la no reparación, con no escuchar a las mismas personas que están dentro de las instituciones y de cómo esas cosas también pueden cambiar, pueden hacer que se transforme. Pero digamos, antes que continuemos con Sergio, para mí y para los televidentes, ¿qué es el racismo estructural? Para poder entender ese concepto que creemos que lo entendemos, pero nos hemos dado cuenta que ni siquiera entidades lo entienden. ¿Qué es el racismo estructural? Bueno, el racismo estructural son los rezagos que dejó un sistema económico y social que por supuestamente criminalizaba, invisibilizaba y violentaba todos los ejercicios de vida de las personas con pertenencia étnica negra principalmente y por supuesto también las personas con pertenencia indígena. Todo este tipo de rezagos son los que hoy en día estamos viendo no simplemente en instituciones, sino también en materia social y económica. Llegamos a esos contextos en los que el acceso a la salud es completamente precario, si no es imposible. Lugares en donde, como lo ha resaltado Suri, la educación no simplemente es un privilegio, es una dicha. Todo este tipo de cosas y cómo cada una de las repercusiones que tiene marca, por supuesto, el ejercicio de vida de las comunidades. Eso es lo que es el racismo estructural. Y todo esto va ahondando y va empeorando en la medida en que hay microracismos cotidianos que por supuesto la ciudadanía, las instituciones y demás no ven y siguen perpetuando. Ok, y Suri, antes de que comiences tú, como ya tenemos claro, digamos que el concepto de racismo estructural,
¿Qué es eso de microrracismos en la vida cotidiana? Claro, los microrracismos son esas cosas que creemos que son amables. Entonces, cuando nos dicen, no, pero es que yo a ti te digo negrita porque es de cariño. Los microrracismos son estas acciones que realizan las personas de pertenencia no étnica y también institucionalidad, por ejemplo, que asumen que no deberían afectarnos y en últimas termina siendo más violento porque nos explican por qué no debería afectarnos, pero en últimas son cosas del día a día, cosas que se entienden como pequeñas, pero que van haciendo que nosotros como personas negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas sintamos que no pertenecemos a cierto espacio o que no podemos debatir sobre este. Ok, y digamos, ya quiero, digamos, que abrir la conversación y guiarla sobre algo que decían que es muy importante, que es el tema de las regiones, esas regiones que están aisladas, digamos que del centro de Bogotá, de la capital o de las ciudades principales, por decirlo así, y ¿creen que los territorios donde viven las personas afrocolombianas afectan el acceso a las oportunidades que tienen? Sí, totalmente, y más cuando están en las partes de periferias, ¿no? Porque siempre se supone que la gente negra, afrorraizal y palenquera deben de estar en las periferias y que no son, por decirlo así, merecedoras en estar en ciudades como las que serían Bogotá, Cali, Medellín. Entonces eso también hace que se comiencen como a deshumanizar los cuerpos negros y hasta qué punto entran en la posibilidad de acceder a la educación o hasta qué punto entran para poder enfrentarse a otras rutinas, por decirlo así. Yo creo que ahí también hay un punto que es necesario recordar o resaltar mejor, y es que la periferia y los territorios no todos son iguales. Cada uno tiene sus potencialidades económicas, sociales, culturales inclusive. Pero ¿qué pasa? Dentro de la lógica de homogeneizar, pensamos en el departamento del Chocó como si todo fuese igual, pensamos en el Pacífico como si todo fuese igual. Ese tipo de desigualdades indiscriminadas y que, digamos, de una u otra manera hemos invisibilizado, hace que cada vez que los jóvenes se alejan mucho más de las capitales de los departamentos, puedan acceder a ciertas oportunidades. Y no lo digo solo por los jóvenes, lo digo en materia general, porque hemos visto casos en elecciones, cuando las personas que están en ciertos corregimientos tienen que desplazarse durante horas para poder llegar al puesto de votación, porque el Estado es incapaz de llevar un puesto de votación a esos lugares. En el caso de los partos, cuando una mujer en estado de parto tiene que desplazarse durante horas, ya con contracciones, hasta lograr llegar a un hospital. E inclusive, cuando lo aterrizamos dentro de las mismas capitales, Quibdó, un departamento de estas dimensiones, que tiene un único hospital de nivel 2, y que en realidad, a pesar de llevar intervenido desde el 2025, si no estoy mal, está en completo caos y desfinanciado por completo. Entonces, ese tipo de cosas son desigualdades. Ese tipo de cosas materializan la discriminación que la misma institucionalidad, el mismo Estado y toda la política ha llevado a que hoy en día estos territorios estén abandonados por completo. Cuando nos vamos a la territorialidad en sí, me parece muy complejo el analizar, por ejemplo, cuál es la percepción que existe sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer ahí. Entonces, cuando estamos en temporada electoral, ahí sí recordamos que el departamento tal tiene tal necesidad, cuando estamos en una etapa de que necesitamos gestionar unos recursos y recordamos que este es un territorio que tiene tales riquezas, pero cuando no estamos en un momento de que podamos sacar ganancia de ese territorio en sí, no recordamos cuáles son sus problemáticas, y eso es algo que es muy latente, por ejemplo en el Chocó, por ejemplo en Buenaventura, donde se produce una de las mayores riquezas del país, pero esto solo se reconoce una vez se extrae la riqueza, pero no hay un proceso de devolución al territorio de lo que el territorio le da al país, y eso en últimas termina siendo racismo estructural y extractivismo para los territorios. Ok, y digamos, creo que queda más que claro la respuesta, pero iba a preguntarles, entonces, ¿el Estado está ausente en estos territorios? Que creo que la respuesta es sí, pero entonces ya enfocándonos en las medidas concretas, ¿qué le piden al próximo gobierno o qué medidas debería tomar para tener acción y presencia en estos territorios? Lo que se le pide al Estado es la misma lógica que tenemos nosotros en términos comunitarios. Si el territorio te da algo, tú debes devolverle algo al territorio. Entonces el reconocimiento de quiénes somos y el no siempre tomar para dejarnos sin nada, sino tomar y co-construir entre ambas partes, eso siempre va a ser posible. Creo que los principales retos que tienen estas regiones, que inclusive tienen también, como lo dice Suri, los quilombos dentro de las ciudades, son la falta de acceso a servicios públicos, la falta de oportunidades principalmente para jóvenes, el acceso a la salud y, por supuesto, la parte de acceso a la educación. Yo creo que son las 4 apuestas que tiene que tener el próximo gobierno.
Recolectando lo que dicen, siento yo que también sería como fundamental que se ponga en pro de trabajar por las mismas personas que están dentro de los territorios, pero también hacer que las personas que están dentro de ese mismo territorio sean las que trabajen y por supuesto que sean la voz de lo que están haciendo. Para que estos procesos también se potencialicen, quería hacer como una especificación también de Guachene, Cauca, que son territorios que también necesitan esa posibilidad de tener un mejor acceso a la educación, a la salud y por supuesto también algo que los acoja. Que la construcción no sea desde lo que en institucionalidad o en los medios pensamos que está bien, sino que parta de las mismas voces, las mismas necesidades y narrativas del territorio, porque a veces llegamos diciendo, yo siento que la solución para su relacionamiento con la naturaleza es este, pero las personas que están en los territorios desde hace años y siglos entendieron cómo debían relacionarse con el territorio mismo y tal vez no están pidiendo eso que institucionalidad entiende que necesitan, sino un refuerzo a sus conocimientos y a sus procesos propios. Y quiero continuar esta conversación hablando de una encuesta reciente del DANE, de esta misma entidad, donde es una encuesta de calidad de vida y ahí demuestra que los afrodescendientes es evidente que enfrentan una mayor discriminación frente a otros grupos y sienten que eso es así. Yo les quiero preguntar a ustedes primero, desde su experiencia personal, si han sentido discriminación en algún momento de su vida por ser afrodescendientes, si nos la pudieran contar aquí. Y la segunda parte es si sienten que el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en esto y qué puede hacer. Todo se vuelve otra vez como estructural, ¿no? Porque si lo ponemos otra vez en los contextos de los colegios, vuelve y juega el papel como de qué papeles debería cumplir la persona negra que está aquí. Me quedo con eso. En la educación, ¿cómo se puede, digamos, que combatir un poco ese racismo estructural? ¿Cuál es el deber de los docentes ahí? O del Estado también, o sea, ¿qué responsabilidad pueden tener este tipo de entes y de organizaciones en ese racismo estructural? Que es la duda que me queda ahí. Yo diría que ahí hay dos puntos esenciales. El primero, la ley 70 no invita, da un mandato legal de que todos los colegios e instituciones educativas deben incorporar la cátedra afro, cosa que no se está haciendo dentro de sus pensums, justamente para que se pueda ver cómo la cultura negra ha enriquecido, por supuesto, a la sociedad colombiana, no simplemente desde lo folclórico, desde lo cultural, sino también desde lo intelectual, desde lo deportivo, desde la industria de la moda, desde muchos otros sectores en los que justamente hoy creo que muchos jóvenes estamos tratando de reivindicar. Ahí es donde la educación, los docentes y todo el cuerpo educativo está llamado, invitado y por supuesto creo que obligado moralmente a hacer capacitaciones tanto institucionales como sociales, porque ese es un tema que no se trata simplemente con los estudiantes, se trata también con sus familias. Y ahí, digamos que hay una cuestión que a mí sí me gustaría resaltar, y es que hay un doble fenómeno de racismo. En el caso de quienes tienen la valentía, y digo la valentía porque hay casos que son absurdamente difíciles, de denunciar y de poner en evidencia estas situaciones. Y es que luego sale un bloque de la sociedad a decir, no, es que es resentido, no, es que mírenlo, eso no es racismo. Entonces, básicamente su experiencia termina siendo invisibilizada. Todos los autores que uno tiene que estudiar, todos los trabajos que se tienen que hacer, vengan de personas blanca o blanco mestiza, siento que no es necesario porque la historia la hemos construido todos. La categorización o la homogenización de las cosas que podemos hacer. Entonces está súper bien si tú como una mujer afrodescendiente dices que quieres montar un restaurante o que quieres trabajar para alguien en un restaurante, está súper bien si el niño afrodescendiente decide jugar fútbol, baloncesto o hasta atletismo, pero si el niño, por ejemplo, dice mañana no, yo quiero jugar golf, ahí ya la cosa como que no pinta tan bien, o la homogenización es un peligro porque hace que nuestros niños se perciban desde un espacio único y en últimas que quienes vamos creciendo sintamos que no somos merecedores de esas oportunidades o de esos sueños que queremos cumplir. Y en esa conversación, ¿dónde cabe el Estado? O sea, es decir, el Estado, ¿qué políticas podría implementar o qué podría hacer un próximo gobierno para mitigar todo esto que que estamos contando y estamos hablando? Yo siento que en principio la cátedra es fundamental y es que la cátedra exige una obligatoriedad para las instituciones. Pero como es una cátedra de estudios afrocolombianos, la obligatoriedad se puede pasar por los lados. Esta cátedra sí tiene que ser obligatoria. Yo creo que, digamos, hay una cuestión que a mí sí me gustaría resaltar, y es que hay un doble fenómeno de racismo. En el caso de quienes tienen la valentía, y digo la valentía porque hay casos que son absurdamente difíciles, de denunciar y de poner en evidencia estas situaciones. Y es que luego sale un bloque de la sociedad
Tenemos varias herramientas, unas hay que actualizarlas, la ley 70 por ejemplo yo creo que hay que actualizarla porque los retos que enfrentaba la comunidad afro en época de la constituyente es diferente a los que enfrentamos el día de hoy. Primero, desde la representación institucional, de que no necesariamente por que una persona sea negra, una persona negra que llega al ministerio en un cargo directivo va a terminar en una oficina de asuntos étnicos. Estímulos regionales que realmente sean admisibles para ese tipo de cosas. Y lo hablo tanto desde el sector cultura, pero no de la cultura tradicional y folclórica, sino de todos los otros estímulos. Desde el sector ciencias, en el Chocó tenemos la Escuela de Robótica del Chocó, algo que ha sido brillante, que ha ganado premios internacionales desde la ciudadanía. Cómo incentivar ese tipo de cosas y por supuesto, cómo llegar a todos esos otros territorios, a todas estas otras periferias, a todas esas otras Colombias, en donde las personas hoy están apuntándole, y principalmente las étnicas, están apuntándole a estilos de vida que merecen ser contados, visibilizados y por supuesto financiados para que puedan llegar a un siguiente nivel. Es fundamental hablar y como crear espacios culturales en los que no solo se tengan a las personas negras como folclore, ¿no? Porque se tiene pensado que el papel que se debe jugar es solo para el folclore, que bueno, vino el día de la afrocolombianidad, no, entonces vamos a poner a la niña negra a que baile el mapalé. No, porque también hay otras formas, hay mujeres negras científicas, hay mujeres negras doctoras, hay mujeres negras filósofas, que los recursos lleguen a los territorios y que se haga un seguimiento a lo que llega. Porque, ejemplo, puede ser que manden recursos al Cauca, específicamente a Guachené, pero si los recursos no están llegando, pues no se está haciendo un trabajo completo. Sí, es muy cierto. Y sobre esto, algo que tocaron ustedes muy importante y es el tema de cuando alguien, una persona negra, decide alzar la voz sobre, hey, me están discriminando, me están, sí, es la palabra, me están discriminando. Y sobre eso yo quiero preguntarles cómo actúa o ha actuado el sistema históricamente frente a estos casos. ¿Cómo actúa el sistema cuando una persona negra dice estoy siendo discriminado? El sistema funciona desde el mismo proceso de revictimización. Entonces, vuelve a contarme toda tu historia, pero no me la vuelvas a contar para yo decir que efectivamente te discriminaron, sino vuélvemela a contar para yo evaluar qué tan discriminatorio es lo que me estás contando. A la falta de acompañamiento institucional es cuando entra nuestro hermanaje, y es que cuando yo le cuento a mis papás, a mis amigos, a mis colectivos y demás mi situación, ellos iban a alzar la voz por mí. Por ejemplo, el año pasado y el antepasado que tuvimos varios casos que llegaron denuncias a la fiscalía y demás, que no pasó nada, que estuvieron detenidos durante mucho tiempo, creo que uno ya lo archivaron. Entonces ahí es donde aparece todo lo que denomina Suri el hermanaje, que es justamente cuando colectivos, organizaciones y personas naturales de las comunidades deciden hacer y alzar la voz. Entonces ahí es donde, por ejemplo, luego aparece y dice, no, pero no es necesario que se tomen las vías de hecho, porque en ese momento, de hecho, el año pasado fue lo de la fiscalía, o el antepasado. El año antepasado que desde varios colectivos convocamos y llegamos hasta la plazoleta de la fiscalía, del búnker de la fiscalía, y una vez llegamos ahí salió toda la seguridad, no pueden estar aquí. ¿Por qué no podemos estar aquí? No, que no es el camino, todas las cosas, vamos a atender a dos de ustedes, el resto puede dispersarse, no es la forma de hacerlo, porque realmente cuando las comunidades, y lo digo porque las comunidades aguantan demasiado, cuando las comunidades deciden salir y alzar la voz, es porque realmente ya hay un detonante. Abrir los canales de diálogo, abrir los canales de discusión, no llegar a revictimización, que es lo peor que puede ocurrir en este tipo de cosas, y por supuesto, dar soluciones reales. Eliminar el sesgo de que las personas negras son problemáticas, ¿no? Porque de ahí es donde parte todo este problema de la estigmatización y de también que uno no pueda como expresar sus vivencias. Y continuando con este tema de la juventud, de nosotros los jóvenes, si bien Sergio lo plantea y es muy cierto, los retos que enfrentaban las personas negras en el pasado son muy distintos a los que enfrentan ustedes hoy, los jóvenes, en el presente. Y quiero hacer énfasis en eso y es preguntarles cuáles son los principales retos que ustedes como jóvenes afrodescendientes enfrentan hoy en Colombia. Hablando de los principales retos, como jóvenes, pues podemos hablar de la educación, que hay varios temas. El primero es el acceso a la educación superior. El acceso a la educación superior no siempre es simplemente hacer la postulación, pasar y continuar, sino que hay unos filtros dentro de esto.
Quienes estamos en las ciudades principales, tal vez contamos con la oportunidad de ingresar, pero ¿qué pasa con los jóvenes que no? Entonces a ellos les toca migrar de su territorio, que eso significa también un sinfín de situaciones a las que vuelvo al hermanaje, las personas en el territorio saben lo que significa que un joven entre a la educación superior, entonces entre todos reúnen para que compre los tiquetes, para que tenga donde vivir. Además de esto hay una desconexión territorial y cultural que la universidad te impone, y es las formas en las que tienes que hablar, los autores que tienes que leer, y si tal vez tus formas propias de conocimiento no son válidas para la educación superior, tienes que arraigarte a eso, saber que tal vez tus calificaciones no van a ser tan buenas. Y después de eso también podemos hablar de la permanencia. ¿Qué significa para ti acceder a la educación superior y qué significa a ti permanecer en esas mismas condiciones o graduarte y una vez te gradúes tener oportunidades laborales? Creo que todos estuvieron muy de acuerdo en algo y es las oportunidades laborales. Y sobre esto quiero preguntarles, ¿qué políticas creen que el próximo gobierno deba tener para reducir esa brecha de ingresos y de oportunidades laborales que tienen las personas negras en Colombia hoy en día? Para mí es muy importante, digamos, hablando de acceso a oportunidades, el reconocimiento de las formas propias de enunciación que tenemos. Todo este tipo de problemáticas en los territorios están engranadas. Digamos que la falta de oportunidades en el Pacífico, y ahí me refiero a todos estos departamentos, también va cruzado con la falta de seguridad. Entrar a trabajar dentro de los territorios, reconocer y conocer el territorio, ¿no? Y mirar las necesidades que tiene. La siguiente actividad se llama ¿Cuánto resuena contigo?, donde los jóvenes responderán con 1, 2 o 3 que tanto se identifican con las siguientes preguntas, siendo 1 no me representa para nada y 3 me representa completamente. Por ende, ¿qué tan protegidos se sienten hoy por parte del Estado en los territorios? Yo creo que para nadie es un secreto el hecho de que quienes deciden en los territorios no es el Estado, sino que quien decide en los territorios son los grupos, son las bandas. Entonces las personas en estos momentos tienen mucho miedo. Para mí sería un 1 hasta que haya una retoma del control del orden público por parte del Estado. Para nadie es un secreto que es muy complicado querer ir al territorio y no poder entrar por los grupos, por también quizás ese abandono estatal. En esta época electoral, ¿qué tan representados se sienten con las candidaturas, las figuras de gobierno y los espacios de poder que existen actualmente? En cuanto a representación, para mí sí es importante hablar de que se han puesto sobre la mesa ciertas candidaturas, ciertas exigencias que tenemos como pueblos étnicos. En materia de candidaturas siento que sí hay una representación bastante interesante, más que todo de las nuevas tendencias intelectuales étnicas que tenemos en el país. Actualmente ya hay como más aceptación, nuestra gente, lo que están creando nuestros colectivos. Y ya para finalizar, ¿qué tanta confianza sienten en el próximo gobierno para que enfrente estos retos que ustedes pues hoy en día viven? Para mí la confianza es como el verdadero acto de fe, pero hay una cosa que yo siempre he temido y es que el reconocimiento sea manipulación. Entonces, por eso estoy en la delgada línea en que no se reconozcan las personas negras afrocolombianas, palenqueras y raizales como el espacio o quien me significa a mí votos y aceptación en los territorios, sino que se nos reconozca como personas aptas y con capacidades de tomar decisiones en espacios de toma de decisión, de poder. Yo digo 2 porque no sé quién va a ganar. Y adicional, no es un secreto que hay ciertos candidatos que tienen mayor disposición política a negociar con los sectores políticos en los que nos encontramos. Yo digo 2 porque tampoco sé quién va a ganar, pero también voy a dar como mi voto de fe, por decirlo así, pensando que van a ir a los territorios, se van a sentar a hablar con las personas y van a escuchar las necesidades dichas por las mismas personas de ahí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y esto fue ¿Y nosotros qué?, el espacio donde Noticias Caracol le seguirá abriendo el espacio a los jóvenes para entender sus realidades, pero también qué esperan del próximo gobierno.